Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Hermanos, muy pero muy buenas noches. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente. Vamos a empezar la enseñanza que tenemos para esta noche. Hoy la tercera parte acerca del tema que hemos titulado Escóndete en Cristo y escapa de las plagas y de los juicios venideros. Hoy vamos a hablar un poco, amado hermano, de la tierra de Gosén. Pero ante todo vamos a orar. Vamos a colocar esta enseñanza en nombre de Jesús y en sus manos preciosas. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por tu presencia en este lugar, en nuestras vidas. Queremos colocar delante de ti este mensaje, Señor, para que tú lo unjas, para que seas tú cumpliendo el propósito para el cual tú lo envías en esta hora de la noche, Señor. Háblanos, Espíritu Santo de Dios, a través de las Escrituras. Háblanos de tu palabra, Señor, y redargúyenos, instrúyenos, corrígenos, llénanos de aliento, de esperanza, Señor. Permite que esta palabra forje identidad en nuestras vidas, para que sepamos y comprendamos quiénes somos en Cristo, qué somos en Cristo y lo que representamos en ti, Señor. Somos tu pueblo, somos tus escogidos, los hijos de Dios. Y gracias, Padre, porque esta palabra es para que en estos tiempos, amado Dios, tengamos esperanza y confianza en ti, Señor. Cuando nos identificamos contigo, cuando nos escondemos en ti y nos refugiamos en ti, Señor, ahí estaremos seguros en tus brazos, Señor. Y aun como dice tu palabra en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en que confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá, dice tu palabra, y debajo de sus alas estaremos seguros, Señor. Escudo y adarga es tu palabra, Señor, es tu verdad. No temeremos al terror nocturno, ni saeta que vuele en medio del día, ni pestilencia que ande en medio de la oscuridad, ni mortandad que en medio del día quiera destruir, Padre, porque caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra, mas a nosotros nada nos llegará, Señor. Ciertamente con nuestros ojos miraremos y veremos la recompensa de los impíos, porque hemos puesto a Jehová, que es nuestra esperanza, al Altísimo por nuestra habitación, Señor. Oh, bendito eres. Tu palabra dice, no nos sobrevendrá plaga, ni mortandad, Padre Santo, ni plaga tocará nuestra morada, Padre, porque tú mandarás tus ángeles acerca de nosotros para que nos guarden, para que nos protejan, Señor. En sus manos nos llevarán para que nuestros pies no tropiecen en piedra, Señor. Sobre el león y el aspid pisaremos y hollaremos al cachorro y al león y al dragón, por cuanto en ti hemos puesto nuestra confianza, en ti hemos puesto también nuestro amor. Aún tu palabra dice que tú nos librarás, tú nos pondrás en alto, Señor, por cuanto hemos conocido tu nombre. Te invocaremos, Señor, y tú nos responderás, y con nosotros, dice tu palabra, tú estarás, amado Dios, en la angustia. Nos librarás y nos glorificarás y nos saciarás de larga vida, Padre, y aún nos mostrarás tu eterna salvación. Padre, muchas gracias por tu palabra, que sí y para siempre, amén, Padre. Gracias por esta herencia, por este salmo de protección, Padre, porque tú nos has escondido en el hueco de tu mano, Señor, en el día malo, en el día de la angustia, Padre. Oh, Padre, gracias, bendito Dios. Coloco este mensaje delante de ti y te pido que lo unjas de una forma poderosa, Señor. Unge asimismo mi garganta, mi lengua y mi voz para predicar tu palabra con denuedo, con poder y autoridad, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Es importante, mis hermanos, morar y habitar bajo la sombra del Altísimo, para que moremos bajo su sombra, la sombra del Omnipotente. ¿Cuánto dicen amén? Dios promete librar a los creyentes, a la iglesia, amén, del lazo del cazador y de la peste destructora, amén. Dice que van a caer 1000 a nuestro lado y 10.000 a nuestra diestra, mas a nosotros no nos llegará. ¿Cuántos dicen amén? El verso 10 del Salmo 91 dice que no nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada. Así como pasó en los tiempos del Éxodo, los hebreos estaban seguros allí en Gosén. Gosén, por tanto, era un lugar seguro de protección, un búnker antijuicios, antidiablo, donde los hebreos encontraron refugio
de la ira de Dios y de las plagas que vinieron en aquella época sobre el pueblo de Egipto. ¿Ok? Gosén, o la tierra de Gosén, mis hermanos, es un lugar o un nombre mencionado en la historia que todos bien conocemos, la historia de José, donde Abraham, su padre y el patriarca, llegó luego de la hambruna, más que Abraham, sino más allá. Hablamos de los tiempos de Jacob. Amén. Ahí llegó prácticamente Jacob con toda su familia, luego de la hambruna que azotaba toda la región de Canaán. Gosén o Gesén está ubicado a pocos kilómetros al sur de la antigua capital de Avaris. En el idioma egipcio se pronuncia Adwared, donde fue construida la primera ciudad de Pi-Ramsés. Para los hebreos, Gosén fue un lugar en Egipto, un lugar seguro de protección, como dijimos, antijuicios, un lugar antidiablo, un búnker, amén, antijuicios, donde no hubo plaga, no hubo ninguna mortandad, amén. Hoy en día, en nuestros tiempos, Gosén, más que un lugar seguro de protección, Gosén representa a Cristo en nuestros días, un lugar seguro de permanencia, un lugar en el cual debemos habitar, es un lugar de protección, un lugar de identidad cuando nos identificamos con Cristo, en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que Gosén, que es Cristo en nuestros días, representa a una persona a la cual el mundo debe de acudir. Amén. Es ahí donde tenemos que acudir todos los hombres para ser salvos, porque solamente en el nombre de Jesús hay salvación, mi hermano. Así como Dios libró a los hebreos en Egipto de las 10 plagas que sobrevinieron sobre toda la región, Dios librará en estos tiempos a la iglesia de los juicios que vendrán al mundo entero luego del arrebatamiento. Véase por ejemplo Isaías capítulo 26, 20, 21, donde Dios dice: entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por un momento, entre tanto que pasa la indignación. Vamos a leerlo. Esto lo hemos hablado, pero es importante traerlo a relación para poder entender un poco más el mensaje de hoy. Isaías capítulo 26, versículo 20 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, es decir, 7 años, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Okay? El Salmo 91, del 1 al 16, nos habla de una protección total para los que creemos y nos escondemos en Cristo. El Salmo capítulo 27, 5 dice que Dios nos ocultará en lo reservado de su morada en el día del mal, y sobre una roca nos pondrá en alto. ¿Cuántos dicen amén? Y el Salmo 46, gloria al nombre de Cristo, Salmo 46, del 1 al 3, gloria a su nombre, dice: Dios mío, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que Dios es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, es nuestro amparo y fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis hermanos, en Génesis 45, quiero que me acompañen a Génesis capítulo 45, del versículo 7 al 13. Génesis 45, del versículo 7 al 13 dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad. Esto es lo que habla José a sus hermanos cuando tan pronto se da a conocer. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra
y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre, Jacob, y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Miren lo que dice el verso 10, mi hermano. Habitarás en tierra de Gosén, allí en Egipto, y estarás cerca de mí tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí en Gosén te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, el menor, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre, a Jacob, toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed acá a mi padre. ¿Ok? Más adelante el versículo 17 y el 20 dice: y dijo Faraón a José, de Génesis 45, 17 al 20, dice: y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre, a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto. O sea, Dios promete dar lo bueno de la tierra de Egipto. ¿A quién? A los hebreos. Dios utilizó, amén, a José para dar lo mejor a su descendencia, a su parentela, a sus hermanos, a su padre. Porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Ese fue el lugar, hermanos, ahí en Gosén, que Dios preparó para los hebreos. En medio de la tribulación, en medio de los juicios, de la ira de Dios derramada sobre toda la región de Egipto. Más adelante en Génesis 47, vamos a Génesis capítulo 47, verso 1, dice: vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido a la tierra de Canaán, han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en tierra de Gosén. Amén. El versículo 11 del mismo capítulo Génesis 47 dice: así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. El versículo 27 dice: así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Más adelante aparece otro faraón o otros faraones que no conocieron la familia de José, no conocieron a José ni su parentela, y es por tanto cuando ellos los someten a esclavitud de 430 años. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque es que el faraón de esa época, no el que lo recibió, sino el que apareció luego del faraón que recibió a la tierra de Jacob, a la parentela de José, ahí en Egipto, en Gosén. Estos faraones a partir de ahí no conocieron al Dios de Israel, por tanto sometieron a los hebreos a esclavitud, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ellos temían de que los hebreos allí se multiplicaran, y de hecho lo estaban haciendo, y temían que de pronto se levantara un ejército grande y poderoso por parte de los hebreos y le hicieran en la contra, fueran en contra de Faraón. ¿Ok? Por eso fue la orden apremiante de uno de los faraones de esa época, de mandar a matar a todos los niños nacidos del vientre de las hebreas. ¿Ok? Y es cuando Dios guarda y preserva a Moisés
siendo rescatado de las aguas. En el versículo 27 dice: así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Mis hermanos, Dios limpió este lugar allí en Gosén antes de que llegaran los hebreos, y envió allí a su pueblo Israel, toda la casa de Jacob, y allí los hizo posar o habitar por largo tiempo, hasta que supuestamente al principio duraba el hambre, pero ellos quedaron ahí por muchos años, 430 años, hasta el punto que fueron esclavizados. Allí Dios hizo separación entre los bienes de Israel y entre los bienes de los egipcios. Dios, mis hermanos, es bueno y siempre tiene cuidado para con sus hijos y para con su pueblo Israel. En Génesis 45:10 dice: habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Amén. En Éxodo capítulo 9:4 dice que Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto. Aquí ya estamos hablando de las plagas, mis hermanos. Dios hace siempre separación entre lo que es de Él, porque conoce Dios a los que son suyos. ¿Cuántos dicen amén? Dios sabe quién le sirve, quién le ama verdaderamente. Y Dios hace separación, en este caso a los que habitaban allí en Gosén, hizo separación entre los hebreos y entre los egipcios. Éxodo 9:4 dice: y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de egipcios, y los de los egipcios de Egipto. Amén. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Mis hermanos, Dios hace de Gosén un lugar seguro, un lugar de protección, un lugar libre de juicios, un lugar de luz, un lugar de refugio y de salvación. Eso era la tierra de Gosén para aquellos tiempos, para los hebreos. Es como hoy en estos tiempos Cristo representa para nosotros un lugar de salvación, una persona a la cual deben acudir los hombres para ser salvos. Y una vez encontramos a Cristo, ahí encontramos la salvación. Cuando moramos en Cristo, cuando nos escondemos en Cristo y cuando nos refugiamos en Cristo. Amén. Así que en nuestros tiempos, mis hermanos, Gosén representa a Cristo, y no es un lugar físico al cual la gente debe de acudir o que debemos acudir, no. Más que eso, es un lugar espiritual, y más que un lugar es un estado espiritual, como quien dice, escondidos en Cristo, refugiados en Cristo. Es por tanto Gosén, como dijimos, un lugar de protección, como lo es Cristo para el creyente en nuestros días. Algo así como un búnker antidiablo, antijuicios. Eso era Gosén para los hebreos, como Cristo para hoy, para nosotros, es protección, es salvación. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan capítulo 5 versículo 18 dice: todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cuántos dicen amén? En Juan capítulo 1 del 12 al 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Pero dice: los cuales son engendrados, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Amén. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Por favor, me apagan el celular, es falta de respeto. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Si quieres, puedes salirte, sal, por favor. Porque me distrae y es falta de respeto. Amén. Salmos capítulo 91 del 3 al 6 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.
Él te librará, dice el Señor, del lazo del cazador y de la peste destructora. Ya estaban advertidas. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Cuánto dicen amén? Dije Sara, no Lina, por favor. Se me sientan. Gracias. Dice Salmo 91 del 3 al 6: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Amén. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén. Gloria ¿Ok? a Dios. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Eso fue precisamente lo que pasó en Egipto, ahí en Gosén. Ninguna plaga tocó la morada de los hijos de Israel, de los hijos de Jacob. Gloria a Dios. Amén. Hoy en día hay mucha expectativa por la plaga del coronavirus, pero nosotros debemos de creer, a pesar de que estamos en la carne, somos inmunes, estamos en un cuerpo mortal, pero hermanos, esto es cuestión de fe. Esto es cuestión de creer la palabra. ¿Cuántos dicen amén? De creer lo que está escrito. Amén. Amén. Creer sus promesas, mis hermanos. Amén. Y está volviendo a conectar. Listo, pastor, ya. Tengo una falla de conexión. Estaban señalando, pensé que era un animalito por ahí volando. Ok. Miren que cualquier distracción, no sé, a mí me pasa. Se pararon, hablaron, distrae, mis hermanos. Y pienso que es una falta de respeto. Entonces, hay que tener reverencia en los atrios de Jehová. Amén. Amén. En Éxodo capítulo 7, 14, vamos a estudiar la primera plaga de Egipto, que corresponde a la plaga de sangre. Éxodo 7, 14, vamos todos rápidamente. Éxodo 7, 14, y vamos a dar la lectura hasta el versículo 25. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Y aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber del agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre los ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la región de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, esos son llanes y llambres, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río, y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río.
Hermanos, es importante tener en cuenta que cada plaga de Egipto duró 7 días, es decir, una semana de 7 días, excepto la séptima plaga, que corresponde a la plaga de tinieblas, que duró tan solamente 3 días, es decir, un total de 66 días de juicio fueron derramados sobre toda la región de Egipto. Vamos a coger 9, que corresponde a 9 días, o 9 plagas, perdón. Multipliquemos por 7, que corresponde a 2 días. 9 por 7, eso nos da 63, ¿verdad? 63 días de juicio, sumando todas las plagas. Pero sumemos la séptima plaga, que ahí no la estamos contando, que duró 3 días. ¿Cuánto suma? 66, ¿verdad? O sea, 66 días de plagas y de la ira de Dios siendo derramada sobre toda la región de Egipto. Sobre toda esa región, hermanos, hubo tinieblas. 3 días duró la plaga de tinieblas. Los hebreos tenían luz en sus recámaras. En toda la región de Egipto hubo langostas, hubo ranas, hubo piojos, hubo muerte del ganado, menos en la tierra de Gosén. Allí había protección, allí había salvación, había seguridad. Es como cuando nos metemos y nos identificamos y nos introducimos en Cristo. En Cristo tenemos protección y salvación. Amén. Ahora, que llegue una plaga y que se murió un cristiano, gloria a Dios. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Gloria a Dios. Amén. Y además estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, estamos ante una realidad. Pero Jesús dijo en Juan capítulo 16, 33, que en el mundo tendríamos aflicción, pero dijo: confiad, yo he vencido el mundo. Jesús no prometió que no nos enfermáramos, no prometió que no nos podríamos accidentar o que al cristiano le pudieran pasar cosas malas. No, Jesús nunca prometió nada de eso, pero sí dijo que nos acompañaría todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. En esta plaga, la primera plaga, que corresponde a la plaga de sangre, Dios hizo guerra contra el dios Cum. Lo deletreamos C-U-M, el dios Cum. Este era un dios de los egipcios y era un dios representado también en el río Nilo. Era el dios de la inundación, considerado también como el dios de la fertilidad, el dios de los cultivos. Este dios Cum era uno de los dioses que los egipcios adoraban y estaba representado en el río Nilo. Otro dios que los egipcios adoraban era el dios Api, H-A-P-I, el dios Api. Y ese también era uno de los dioses del río Nilo. Dios convirtió las aguas del río Nilo en sangre. Esta plaga duró ¿cuántos días? 7 días. Y los egipcios tuvieron que cavar tierra a fondo para poder encontrar agua. Y aun cuando la encontraban, el agua se convertía en sangre. O sea, durante 7 días los egipcios no pudieron beber agua porque estaba convertida en sangre. Así que ellos adoraban al Nilo como una deidad, tal cual como en estos tiempos y desde muchos años la cultura hinduista o los hinduistas adoran al río Ganges, ahí en la India. Dios, mis hermanos, en la plaga de Egipto aplastó estos dioses falsos, el dios Cum y el dios Api, con la plaga en sangre. Esta misma plaga, mis hermanos, sucederá también en los tiempos de tribulación, en los tiempos finales, específicamente para los juicios de Dios que serán derramados sobre el tiempo de tribulación y gran tribulación, más que todo la gran tribulación. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 8, dice que el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Apocalipsis capítulo 8, versículo 8. Volvemos a ver esta plaga en Apocalipsis capítulo 16, del versículo 3 al 7,
cuando dice que el segundo ángel toca la trompeta, no, derrama su copa, más bien porque en Apocalipsis 8:8 nos habla de un ángel que toca la trompeta, que es el segundo ángel. En Apocalipsis capítulo 16, 3 al 7, dice que el segundo ángel derrama su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. El segundo ángel toca la trompeta y la tercera parte del mar se convierte en sangre. Pero vemos que en el juicio de la copa de la ira, el segundo ángel derrama su taza o su copa sobre el mar y ese en su totalidad se convertirá en sangre como de muerto. Y dice que no va a morir la tercera parte de los seres vivientes del mar, como dice en el caso de la trompeta, sino que va a morir todo ser viviente que había en el mar. Versículo 4 de Apocalipsis 16 dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Amén. Amén. Hasta ahí tenemos el estudio prácticamente de la plaga en sangre. Dios aplastó literalmente, avergonzó a estos dos dioses que los egipcios adoraban como dioses representativos de ese río Nilo que ellos tanto adoraban: el dios Cum y el dios Api. ¿Ok? La segunda plaga corresponde a la plaga de ranas. En Éxodo capítulo 8, más adelante, me acompañan por favor, Éxodo 8 del 1 al 6. La plaga de ranas. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Mis hermanos, las ranas realmente fueron una de las plagas, y fue otra plaga más sobre la región de Egipto. Estas estaban, mis hermanos, por toda la región de Egipto. Incluso estaban en el palacio de Faraón, ahí en su recámara, en su habitación y en su cama. Dios en esta oportunidad hace guerra contra el dios Ek, el dios Ek, H-E-K-T, o también considerado como la diosa rana. Y en esta plaga Dios cubrió todo Egipto con ranas, las cuales cubrieron, como dijimos, el palacio de Faraón, la habitación y la cama de Faraón, el cual dice la misma escritura que rogó y oraba o le pidió oración prácticamente a Moisés para que quitara esta plaga sobre Egipto. ¿Qué representan las ranas? Las ranas, mis hermanos, como todos sabemos, son animales que cloacan por las noches. Es un animal totalmente nocturno. Las ranas bíblicamente representan a espíritus de demonios. Esto es lo que representan las ranas. Son demonios inmundos que influyen a los gobiernos de los países para que estos afecten la política, cambien leyes y perviertan la sociedad. ¿Ok? Isaías capítulo 5 versículo 20 dice: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Como dijimos, las plagas en Egipto tienen mucho que ver con los tiempos futuristas.
Y estos tiempos futuristas hablan específicamente del tiempo que se dará en el tiempo de la tribulación, luego del arrebatamiento de la iglesia. Más precisamente, mis hermanos, todo lo que los moradores de la tierra van a vivir en tiempos de tribulación. Va a ser más o menos un 90, un 80% aproximadamente de todo lo que sucedió en Éxodo. ¿Ok? En Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, dice: y vi salir de la boca del dragón, que es Satanás el diablo, y Jehová lo reprenda. Amén. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta. Aquí está la tríada satánica, que es dragón, Satanás, la bestia, que es la primera bestia, que es el anticristo, y la segunda bestia, que es prácticamente el falso profeta. Ahí está la trinidad satánica. Dice el apóstol Juan: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, es decir, a los gobernantes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, es decir, para reunirlos para la batalla del Armagedón. Claro, obviamente que Dios va a utilizar al mismo diablo para cumplir su propósito, porque en Zacarías capítulo 14, 1 dice: yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Ok? Y más adelante dice: y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Ok? Esa va a ser prácticamente la batalla final entre Dios, su Hijo Jesucristo, los ángeles de Dios, la iglesia, que vendremos bajando en caballos blancos, y los ejércitos del anticristo acá en la tierra. ¿Ok? Mis hermanos, una noticia: en Gosén, ahí en Egipto, no hubo ranas. Amén. Amén. La siguiente plaga corresponde a la plaga de los piojos. La plaga de piojos, vamos a ver qué representa. En Éxodo capítulo 8, 16 al 17, Éxodo capítulo 8, 16 al 17, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Con esta plaga, mis hermanos, Dios hizo guerra y aplastó al dios Sobek. S-O-B de burro, E y K. El dios Sobek. Y este dios era el dios del polvo, era el dios de la tierra. También lo consideraba como un dios de la fertilidad. Dios deshonró a este dios, castigando a los egipcios con piojos y con moscas. Porque también este mismo dios Sobek está representado en la cuarta plaga, que es la plaga de las moscas. ¿Ok? Aunque ahí también hace referencia a Belcebú, que es el príncipe de las moscas. Pero en este caso de los piojos es el dios Sobek, el cual es el dios de los piojos. Este dios en su representación era con figura humana y con cabeza de cocodrilo. Era también considerado como el dios cocodrilo, y era de carácter beneficioso para los egipcios. Era considerado como el creador del río Nilo, que había surgido de su sudor. Era también considerado el dios de la tierra, dios de la fertilidad, dios de la vegetación y dios de la vida. Su culto se remonta a las primeras dinastías egipcias, y se creía que emergió de las aguas del caos en la creación del mundo. Era el Señor de las aguas y de la tierra, el dios Sobek. ¿Qué representan los piojos? Los piojos representan locura, desenfreno. Imagínate cuando te pica el piojo, la gente se desespera. Eso representa prácticamente el piojo. Así como está medio mundo hoy día, loco.
Así que los piojos representan la locura. El mundo, mis hermanos, entero ha caído en desenfreno. El mundo entero ha caído en caos debido al incremento de la maldad de los hombres. De igual forma, para el tiempo final, para los tiempos de tribulación, Dios herirá con locura a todas las naciones que vengan a batallar contra Israel, ahí en Jerusalén. Amén. Esta plaga de piojos será una de las plagas con la que Dios, en la batalla del Armagedón más precisamente, herirá a todas las naciones que vengan a luchar contra Israel. Eso está en Zacarías capítulo 12, versículo 4. Zacarías capítulo 12, 4, cuando dice: en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Subraye por favor esto. Mas sobre la casa de Judá, es decir, ahí en Jerusalén, en Israel, abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Mis hermanos, en la tierra de Gosén, durante los juicios del Eterno, no hubo piojos en toda la región de Israel. Ahí no hubo piojos, estaban libres de piojos. Número 4, el cuarto juicio corresponde a la plaga de las moscas. ¿Ok? La plaga de las moscas. Éxodo capítulo 8, versículo 20. Plaga de las moscas. ¿Estamos? Dice Jehová, dijo Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Versículo 22 dice, mira lo que dice aquí el versículo 22: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. Oiga lo que dice: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella. ¿Cuántos dicen amén? O sea que en Gosén no hubo plaga de moscas, como tampoco hubo piojos, como tampoco hubo ranas, y como tampoco el agua en Gosén, en las vasijas de los hebreos que alcanzaron a recolectar, no se convirtieron en sangre. Dios promete guardar a todos, mis hermanos, lo que es de los hijos de Israel. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo. Gosén representa a Cristo, para que ninguna clase de moscas haya en ella. Amén. A fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. ¿La tierra fue qué? Corrompida. Fue dañada, mis hermanos. Porque la mosca prácticamente, ella regurgita, ella hace como una masa, y en lo que coloca sus huevos y su vómito, eso se descompone, mis hermanos. ¿Qué representan las moscas? La inmundicia. La mosca representa el pecado. ¿Ok? Así que entre los dioses de los egipcios estaban también los insectos. Ellos adoraban las moscas, adoraban los piojos, adoraban las langostas, adoraban las pulgas, los escarabajos, todo lo que se arrastraba, mis hermanos. Así como el católico adora lo creado, no al creador. Recordemos que los egipcios eran por excelencia politeístas, es decir, creían en varios dioses. Ellos adoraban muchas deidades, y entre ellas también, aparte de los insectos, ellos adoraban animales cuadrúpedos como el chacal, mamíferos como el chacal, el gato, el león,
las ovejas, los corderos, las vacas, los becerros. Este es el dios Anubis, el becerro. Cuando ellos construyeron un becerro de oro, está representado en uno de sus dioses llamado Anubis. Adoraban también los toros y también adoraban algunas especies de reptiles como el cocodrilo, como la culebra, las ranas y algunas aves como el águila, el halcón, entre otros animales más. Así como los hinduistas adoran muchos dioses. Una de las deidades de los egipcios, mis hermanos, eran las moscas. ¿Y qué representan las moscas? La inmundicia. La mosca representa el pecado, representa a Belcebú, príncipe de las moscas. Ese es Belcebú, príncipe de las moscas. Así que la mosca representa la inmundicia, representa también la brujería, la hechicería, el adulterio, la fornicación, los pecados sexuales, representa la laxivia, los deseos inmorales. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Cortar la comunión con Dios. Amén. El versículo 22, recordemos que dice, de Éxodo capítulo 8, y aquel día yo apartaré de la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Mis hermanos, noticia: en Gosén no hubo moscas. Quiero que me acompañen a Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Apunte esta cita, hermano, que es importante. Mire lo que dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfumista, al perfume del perfumista. O sea, la mosca corrompe. ¿Y qué dice el versículo 24 de Éxodo 8? Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre toda la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue ¿qué? Corrompida a causa de ellas. La mosca representa la inmundicia al pecado. Las moscas muertas, como dice el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 10, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. La mosca corrompe, mis hermanos. Así como el pecado, al igual que las moscas, cuando entra en la vida del creyente, hace que el creyente huela mal, huela a pecado. El pecado, entonces, al igual que las moscas, entra en la vida del creyente por medio de puertas abiertas y por pecados no confesados, que realmente, en honor a la verdad, contaminan todo lo santo que tenemos de parte de Dios. Esto es, mis hermanos, nuestra intimidad, nuestra comunión con Dios. Así que el pecado en una persona, el pecado número 1 produce separación. El pecado número 2 produce enemistad. Y el pecado número 3 produce muerte y perdición eterna. El pecado es lo que separa, mis hermanos, la comunión entre Dios y el hombre, y entre el hombre y Dios. Cuando el pecado se mete, o el creyente deja meter, por decirlo así, el pecado en su corazón, ahí, mis hermanos, se rompe la comunión con Dios. La pregunta es: ¿por qué entraron las moscas? ¿Y por qué las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista? Mis hermanos, tú y yo somos ofrenda de olor fragante delante de Dios. Amén. Fuimos comprados con precio de sangre. Amén. Y el cristiano tiene que oler a santidad. Gloria a Dios. El pecado huele a azufre, huele a diablo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El pecado, de hecho, en una persona se le nota, mis hermanos. Pero cuando la persona está santificada, hasta en el rostro, los ojos, el pelo, todo refleja a Cristo. Gloria a Dios. Por eso Jesús dijo: sed santos porque yo soy santo.
Sed perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. ¿Por qué entraron las moscas en el perfume del perfumista? Sencillo, porque se descuidó. Así nuestra intimidad con Dios, nuestra vida espiritual, mis hermanos, no debemos de descuidarlo. ¿Y cómo entra la inmundicia o el pecado en la vida del creyente? Cuando tenemos puertas abiertas o hemos descuidado el corazón. Por eso la Biblia dice en Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De tu corazón fluye la vida. Tenemos que cuidar el corazón, mis hermanos, hay que cuidarlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién subirá al monte de Dios? El limpio de manos y de puro corazón. ¿Cuántos dicen amén? El espíritu de inmundicia, que es un demonio, siempre va a buscar lo más hermoso que tenemos de Dios, y esto es nuestra comunión con Él, nuestra intimidad. Cuando entran las moscas, el cristiano, mis hermanos, deja de buscar de lo alto, deja de alimentarse de bienes espirituales. El creyente deja de orar, ya le da pereza leer la palabra, ya no ayuna, ya no se congrega, y termina finalmente por apartarse de Dios. Y de esta manera entra en un proceso de enfriamiento, con el peligro de morir espiritualmente. Recordemos que sin santidad, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12 y 14, sin santidad nadie verá a Dios. En primera de Pedro capítulo 1, 13 al 17 dice lo siguiente: sed santos, porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. O sed santo, porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, 13. Vamos a leerlo. Primera de Pedro, aquí está, capítulo 1, del 13 al 17 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Salmo 93, capítulo 5 dice: la santidad conviene a tu casa desde el siglo y hasta el siglo. Amén. ¿Sigue el Salmo? Vamos a ver. Salmos 93, 5. Sí, ahí está. Dice: tus testimonios son firmes, son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y dice en 2 Timoteo 2:19: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Pero dice también que la palabra de Dios es firme. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, porque Dios demanda a toda costa santidad de su pueblo. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Por eso Dios hizo separación entre lo que era de los hebreos y lo que era de los hijos de Israel. Ve de Egipto, lo que era de los hebreos o hijos de Israel, de lo que era de los egipcios, porque conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad
todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Cristo. Vamos con esta última plaga. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a hacer 5 plagas hoy y 5 la otra semana, si Dios nos lo permite, o hasta donde terminemos, porque hay una que es como larguita. La quinta plaga corresponde a la muerte del ganado. Esta es la plaga del ganado. Cayó sobre los ganados, sobre los toros, las vacas y todo lo que correspondía al ganado de los egipcios. Pero en Gosén no hubo muerte de ganado. Vamos a ver a qué hace referencia esta plaga y qué dios pagano aplastó el Dios de los ejércitos en esta quinta plaga. ¿Ok? Éxodo capítulo 9, versículo 1 al 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová, mira lo que dice el versículo 4, subráyelo por favor. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno, ni uno solo. De los ganados del pueblo de Israel allí contenidos en Gosén, ni uno solo murió. Gloria a Dios. Amén. Porque, mis hermanos, algo importante, como dice Job capítulo 1, es que Dios cerca todo lo que es de los hijos Amén. suyos. Amén. Gloria Amén. a Dios. De hecho, Satanás reconoce esto. Gloria al Señor. Y Satanás le dice a Jehová: ¿has considerado a tu siervo Job? Que tú has cercado todo lo que tiene. En el versículo 8 y 9 él lo dice. Satanás sabe, mis hermanos, que todo lo que es de los hijos de Dios está cercado. Amén. Zacarías capítulo 2, 5 dice: y yo seré para ella, para la iglesia, para los creyentes, muro de fuego alrededor de ella, y para gloria estaré en medio de ella. Y el Salmo capítulo 3, versículo 3 dice que escudo es Jehová alrededor de mí. Jehová es escudo alrededor de mí. En Job capítulo 1, versículo 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y mira lo que dice el diablo: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mis hermanos, el diablo reconoce que todo lo que es de los hijos de Dios, Dios ha puesto un cerco alrededor. Amén. Así como lo hizo en Gosén, tú estás cercado por Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aún los ángeles de Dios, dice la Escritura, acampan alrededor de los que le temen y los defienden. ¿Cuánto dicen amén? Así que, mis hermanos, Dios había prometido que los bienes y aún los animales de los hebreos allí en Gosén no sufrirían ningún daño alguno, ya que Dios hizo separación entre todo lo que era de los judíos y entre todo lo que era de los egipcios. El versículo 4, recordemos, y Dios dijo que haría separación entre los ganados de Israel y los de Egipto,
de modo que nada mueras de todo lo que es de los hijos de Israel. Mis hermanos, los egipcios adoraban también al ganado, eran parte de sus deidades, tal cual como en estos tiempos y de tiempo atrás lo vienen haciendo los hinduistas. Para los hinduistas, allá en la India, el ganado es un animal sagrado, lo adoran. Es más, no comen carne porque para ellos, como ellos creen en la reencarnación, podrían pensar que son o es una persona conocida o un familiar que está allí en esa vaca o en ese toro. Por eso para ellos el ganado es sagrado. ¿Ok? El ganado para los egipcios estaba representado en el dios Hathor, H-A-T-H-O-N, Hathor. Era considerada esta diosa, porque más que un dios era una diosa, era considerada la diosa madre, cuyo nombre significa la casa de Horus, por ser madre y a la vez esposa de Horus. Como tal, la reina de Egipto se identificaba con Hathor. Dios hizo guerra contra esta falsa y pagana diosa y la aplastó delante de los egipcios. Esta diosa tenía cabeza de vaca y cuerpo humano, y era una diosa muy venerada en Egipto. Dios destruyó a todo el ganado de los egipcios y a la diosa Hathor, la cual no pudo hacer nada al respecto. El ganado de los israelitas, de los hebreos allí en Gosén, mis hermanos, no murió. Fue preservado junto con todos los animales, y Dios una vez más juzga y avergüenza a uno de los dioses de los egipcios. Para los egipcios, mis hermanos, el oficio de pastorear ovejas era abominación. Era algo mal visto por los egipcios. De hecho, cuando ellos llegaron a la tierra de Gosén, ahí en Egipto, fueron despreciados, porque los hebreos normalmente pastoreaban ovejas, y para ellos las ovejas eran uno de sus dioses. Eso era abominación, que una persona, y más extraña, pastorear ovejas, uno de sus dioses, porque ellos tenían por dioses a las vacas, a las ovejas y a los corderos. Y los judíos de por sí, mis hermanos, eran pastores por excelencia, eran pastores de ovejas. Dios culminó su juicio sobre Egipto, recordemos, con la 10ª plaga, que fue precisamente con la muerte de los primogénitos, y esta fue en la Pascua, en hebreo Pesaj, que significa pasar por encima saltando. Y esto lo hizo a través del sacrificio de corderos, del cordero pascual, y es por la sangre, mis hermanos, de un cordero que Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, en la cual ellos llevaban ya 430 años. Por un cordero, mis hermanos, uno de sus dioses. Esa fue prácticamente la estocada final con la cual Dios avergonzó a todas las potestades de Egipto. ¿Ok? Y según la tipología, el cordero, que representa a Cristo, y la sangre del cordero, que representa libertad, salvación. De esta forma, tanto la sangre como el cordero es importante para los judíos, porque para ellos es sinónimo de libertad, de protección y de seguridad y de salvación, que no se nos olvide. Eso representa tanto el cordero como la sangre para los hebreos. Pero ese cordero, siendo tipología, que era un animalito cuadrúpedo, en el Pesaj, en la Pascua, fue sacrificado y se criaba por un año a partir de ahí, porque fue un mandamiento a partir de ahí por todas las generaciones del pueblo de Israel, hasta que vino Cristo y Juan lo presentó: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Qué significa, mis hermanos, la muerte del ganado? Para el antiguo Egipto, la muerte del ganado representó hambre, hambruna. Imagínate al morir este ganado, porque es que todo el ganado de Egipto murió. Ellos comían también animales. ¿Qué representa para esos tiempos? Hambruna. Representa la falta de alimentos. Y si lo comparamos con el tiempo futurista, va a ser la misma falta de alimentos que vendrá para el mundo entero
luego del arrebatamiento de la iglesia en los tiempos de tribulación. Para los juicios de Dios sobre el mundo entero, luego del arrebatamiento de la iglesia, Dios traerá hambre. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 6, del 5 al 6. Así que, mis hermanos, la historia se repetirá una vez más, pero con más consecuencias catastróficas. El hambre será el común denominador para aquellos días de tribulación. Apocalipsis capítulo 6, del 5 al 6, dice: cuando abrió el tercer sello, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué representa esto, mis hermanos? La hambruna que vendrá para el tiempo de tribulación. Y esta hambruna, mis hermanos, vendrá luego de las guerras. Porque el anticristo aparecerá en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, montando un caballo blanco, trayendo paz, trayendo seguridad. Durante 3 años va a haber abundancia, prosperidad, igualdad. Va a unir las religiones, va a unir la moneda en una sola moneda, que va a ser el microchip. Va a traer igualdad y paz en el mundo entero. De hecho, él va a venir montando en el versículo 2 de Apocalipsis 6 un caballo blanco. Y dice que el que lo monta tiene un arco en la mano, pero sin flecha, lo cual nos indica un desarme armamentista. Y también dice que le fue dada una corona, claro, porque él va a subir, va a ser coronado por el mismo diablo, por el mismo dragón. ¿Ok? Y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí un segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, pero rojo, bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz, la misma paz que él traerá. Él mismo la va a quitar, va a romper el acuerdo de paz y va a hacer que se maten unos a otros, y se le dio una gran espada. Versículo 5 dice que quería llegar: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. El caballo negro simboliza la hambruna, representa la hambruna que viene después de las guerras. Versículo 6 dice: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Okay? Así que todo esto, mis hermanos, cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia y se manifieste el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que traerá paz, después romperá el acuerdo de paz y traerá una devastadora guerra, va a hacer que se maten unos a otros y se le dará una gran espada. ¿Ya? Este caballo negro que saldrá a continuación es la consecuencia de una tremenda y devastadora guerra, la hambruna. Los alimentos van a escasear. Las hambrunas siempre suelen venir después de las guerras. Así que en los tiempos de tribulación, mis hermanos, no será la excepción. El costo de la vida y el precio de los alimentos se aumentarán y se incrementarán desmedidamente. 1 denario equivale al sueldo de un día aproximadamente. Muchas personas en tiempos de tribulación preferirán vender sus propiedades por un plato de comida. Venderán casas, fincas, apartamentos, motos, automóviles, joyas, por un plato de comida, como dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, cuando en Lamentaciones capítulo 1, versículo 11 dice: todo el pueblo buscó el pan suspirando, y dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. En Mateo capítulo 24, 19, 21, Jesús dijo: mas hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice: mas hay de las que están encintas. Va a escasear tanto el pan de la tierra, el alimento, que las madres van a preferir cocinar a sus hijos y comérselos.
de esa magnitud vendrá la hambruna para el mundo entero cuando la iglesia no esté presente. Levítico capítulo 26-29 dice: y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Ezequiel capítulo 5 versículo 10 dice: por esto los padres comerán a sus hijos en medio de ti. Claramente lo dice: por eso los padres comerán a sus hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Apúntese en Jeremías capítulo 19:9. Jeremías 19:9. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo. O sea, la gente se va a volver caníbal. Van a comer la carne de sus amigos, de sus amigas, de sus hijos. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Deuteronomio 28, 53 al 57, mire lo que dice: y comerás el fruto de tu vientre y la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura mirará con malos ojos al marido de su seno y a su hijo y a su hija, los pequeñitos, al recién nacido, al de brazos, que sale entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Jeremías capítulo 37 dice: cuán grande es aquel día, que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, que es Israel, pero de ella será librado. Así que, mis hermanos, no solamente el pueblo de Israel sufrió tiempo de hambruna en la antigüedad, sino que también para los tiempos finales, para los posteros días, más precisamente para el tiempo de tribulación y gran tribulación, volverán estos tiempos y aún peores. El profeta Isaías describe en su libro Isaías capítulo 9 versículo 20, y dice: cada uno hurtará la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la de la izquierda y no se saciará, cada cual comerá la carne de su brazo. Lamentaciones capítulo 4, 9, 10 dice: más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, por estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebranto o del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Miqueas capítulo 3:3 también confirma. Miqueas capítulo 3:3 dice, desde el versículo 2 dice: vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre sus huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les degolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carne en olla. O sea que en tiempos de tribulación la gente se va a volver caníbal. Miqueas capítulo 3 del 2 al 3. Segundo de Reyes capítulo 6, 26 dice: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva al rey, señor mío. Y él dijo:
Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Terrible, ¿no? Jesús dijo, mis hermanos, que también para el tiempo de tribulación vendrían hambres en diferentes lugares. Mateo capítulo 24, 7, cuando dijo: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares del mundo. Así que, mis hermanos, las hambrunas vienen como consecuencia de las guerras, según leímos en Apocalipsis capítulo 6, 4. El caballo rojo o bermejo quitará la paz del mundo, y este es el mismo anticristo, el cual desatará terribles y devastadoras guerras, y como consecuencia de estas vendrán las pestes y las hambrunas en todo el mundo. En tiempos de tribulación, mis hermanos, el pan y el agua también escasearán. El profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 4, 16 al 17, dijo: me dijo luego: hijo de hombre, he aquí que quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. En el versículo 6 de Apocalipsis, recordemos que dice, la parte final, dice: pero no dañes el vino ni el aceite. ¿A qué refiere esto cuando en Apocalipsis capítulo 6 se está refiriendo a no dañar el vino ni el aceite? ¿Qué representa el vino? Una vida alejada de Dios, así como va a estar el día cuando Cristo venga por la iglesia, cuando dice Mateo capítulo 24, 37, perdón: mas como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, como muchos no entienden hoy, pese a las señales y a todo lo que está pasando, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Ok? En Isaías capítulo 22, 12, Isaías capítulo 22, versículo 12, dice: por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó a este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir de cilicio. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué representa el vino? El vino significa, mis hermanos, la vida mundana, la disipación, el libertinaje, una vida desordenada y vacía. El vino representa la maldad, la vida ajena y alejada de Dios. Por eso Jesús dijo: mas como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Quién quita, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo venga en un día festivo, o en un día de celebración mundial, un fin de año, quizás cuando la gente mundanamente celebra la Navidad, que no están más sino adorando al Dios Sol en el solsticio? Amén. ¿Qué tal? ¿Quién quita, mis hermanos? Porque Jesús dijo: mas como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, la gente estaba comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. Eso suena como a fiesta, ¿verdad? Olvidados de Dios. ¿Quién se acuerda un 31 de diciembre, hablando de la gente del mundo? ¿Quién se acuerda de Dios? Si la gente está borracha, la gente está bebiendo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Lo mismo que dijo Isaías capítulo 22, 13. He aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino,
diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis ojos, a mis oídos, de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Aún dice la palabra de Dios en Santiago 4:4 que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Y en segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, no, ya no me indicó la cita. Creo que es primera de Pedro más bien. Capítulo 4:3. Primera de Pedro, capítulo 4:3, dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, que libertinaje, abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros, la iglesia de Cristo, no corráis con ellos en su mismo desenfreno de disolución, de mezcla, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a vivos y a muertos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué representa el aceite? Con eso terminamos. Apocalipsis 6:6 dice claramente: pero no dañes el vino. Ya sabemos que es el vino. La vida alejada de Dios, el libertinaje, la mundanalidad, la disipación. Amén. Pero ahora, ¿qué representa el aceite? El aceite es un elemento básico, mis hermanos, utilizado en la elaboración de cremas. Se utiliza mucho en la cosmética, en la fabricación de champús, de jabones y demás elementos cosméticos usados más que todo por las mujeres para mejorar ellas su belleza y todo eso. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que la vanidad en tiempos de tribulación, mis hermanos, no dejará de existir. La Biblia dice que los hijos de Dios, mis hermanos, no tendrán falta de ningún bien. Termino con esto, Salmos capítulo 34:10, cuando dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Por eso hay que buscar primeramente del reino de Dios y de su justicia, que todas las cosas os serán añadidas. Gloria a Dios. Jesús dijo a sus discípulos: ¿qué es la vida más que el alimento? ¿O más que el vestido? Claramente Jesús lo dijo. Por tanto, dice el Señor, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, o qué habéis de vestir, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su riqueza y su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba que hoy es, la hierba del campo que hoy es, y mañana deja de ser, se seca y se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más de vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque lo gentil, la gente del mundo, los que no conocen a Dios, buscan primeramente estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas primeramente buscad del reino de Dios y de su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Vamos a orar, mis hermanos. Dejemos la siguiente plaga, la sexta,
y la que alcancemos a desarrollar para la próxima semana. Amén. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por este mensaje, Señor, que nos llena de aliento, de esperanza, Señor, y que sabemos de antemano que en ti estamos seguros, en ti estamos confiados. Tú eres nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio aún en tiempo de tribulación, Señor. Padre, gracias porque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Aún seamos nosotros infieles, tu palabra dice que tú permaneces fiel. Tú no te niegas a ti mismo, Señor. Padre, muchísimas gracias por los hermanos, Señor, que escuchan este mensaje a través del Facebook, a través del YouTube, Señor, y te pido que lo bendigas grande y poderosamente, Señor. Seas tú supliendo cada necesidad, cada faltante que haya en sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre eterno. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.